A todos, muchísimas gracias por la presencia, a los médicos, a todos los preparadores físicos que nos acompañan, a toda la gente que entró a la plataforma de Facebook para acompañarnos. Desde que estamos en Conmebol siempre abrimos la casa a los verdaderos actores del fútbol y los preparadores físicos, en su caso ustedes, son una realidad y son muy importantes en toda la industria del fútbol. Así que muchísimas gracias por la generosidad de compartir sus conocimientos, de estar con nosotros esta noche. Lamentablemente es una reunión de Zoom, me hubiera gustado que sea presencial y bueno, ya vamos a tener la oportunidad de encontrarnos en alguno de nuestros torneos o en alguna de nuestras finales, así que ya están invitados, vamos. El profe Bonilla alguna vez me había dicho, el profe de Perú me había dicho cuándo hacíamos algo, así que asumo el compromiso en la próxima final de nuestros torneos de invitarlo y hacer una reunión presencial. Siempre es muy importante escuchar a los que saben y ustedes saben mucho de esto. Es muy importante en este momento que estamos pasando poder escuchar recomendaciones y que las recomendaciones y las discusiones que puedan tener ustedes, son gente muy preparada, puedan llegar a todo el continente, a toda Sudamérica. Todo lo que hablemos acá, seguramente mucha gente en sus casas será muy importante y podrán aplicar en sus clubes, en sus asociaciones y seguramente en otras confederaciones que siempre también están entrando a ver cómo marca el camino Conmebol. Así que bueno, desde ya muchísimas gracias, que puedan volcar todas sus experiencias y podamos dejar un camino más simple al retorno del fútbol, cuando obviamente estemos autorizados y hayamos cumplido todos los procesos que hay que cumplir. Ahora los dejo con Fabimar, con Mauricio Márquez, que son gente de desarrollo, con Clarence Acuña, que trabajan en Conmebol y que van a ser los anfitriones y los guías en esta charla. Buenas noches. Muchísimas gracias, Gonzalo. Efectivamente, hoy es un encuentro único, histórico y que para nosotros es muy importante. Vamos a tener una agenda bien interesante con invitados especiales. Por las selecciones tenemos a los representantes de las 10 selecciones de Sudamérica: Luis Martín, Lucas Nava, Fabio, Carlos, Juan Torrijo, Fernando Morelli, Néstor, José de Venezuela, Nuno, Colombia, Diego. Por parte de los clubes tenemos 11 clubes invitados. Tenemos a Boca con Damián, River Pablo, Rosario Javier, de Flamengo Mario, Gremio Marcio, Universidad de Chile Ismael, Atlético Nacional Carlos, Independiente del Valle Francisco, Olimpia Darío, a Sport Boys Alfredo y de Nacional a Félix. Es un encuentro que tiene a los mejores, a todos los que son bien representativos. Para nosotros es muy importante porque se van a sumar a una agenda de especialistas donde vamos a iniciar con vamos a tener el día de hoy 5 puntos que son muy importantes. Los primeros 4 vamos a tener especialistas de estos temas y en el 5.º tema todos nuestros invitados especiales van a tener la oportunidad de intercambiar su conocimiento, de hacer preguntas, de participar, de hacer intervenciones que enriquezcan y fortalezcan el desarrollo de la sesión. Muy buenas tardes a todos. Gonzalo, con mucho gusto agradezco esta invitación e iniciativa tuya. Y es muy importante el hecho de que estemos reunidos con los preparadores físicos, que son la gente que preparan realmente a nuestros jugadores. Esta es la parte un poco dura de la charla, pero hay que tener contexto sobre lo que está ocurriendo actualmente. Y para la vuelta gradual a las canchas debemos entender que los procedimientos sanitarios son importantes y claves. Tenemos que saber que la siguiente, por favor. Que antes que nada la salud de los jugadores es fundamental para nosotros como orientadores en la parte médica. Respetar y cumplir las decisiones sanitarias de cada país, de los ministerios, cumplir las medidas de higiene que todos conocemos, realizar el test del COVID-19, preferiblemente
en un consejo y una norma que se está haciendo 72 horas antes del inicio de los entrenamientos, que sería una pretemporada, una vez por semana hacer un seguimiento como mínimo, y lo más importante es el seguimiento clínico diario del atleta. También la posibilidad de tener casos positivos del COVID en el plantel, generalmente serán los atletas, en muchos de los casos asintomáticos, pero no alarmarse hasta esta situación que se pueda presentar. La siguiente. En la evaluación clínica y física del atleta, donde entran ustedes como preparadores físicos, es muy importante la evaluación cardiológica respiratoria, especialmente contar con la posibilidad de hacer un TAC pulmonar y especialmente la parte laboratorial del atleta, buscando el PCR a nivel de sangre. Insistir mucho en la nutrición, y ustedes habrán insistido ya en este tiempo de confinamiento con sus atletas, y el aspecto psicológico es fundamental porque sabemos que un porcentaje de muchos, debido al confinamiento, tienen estados de pánico, de ansiedad y algunos en casos depresivos. El médico llevará un control diario de síntomas de grupo, como siempre lo han hecho, realizará mediciones de temperatura del jugador al llegar al club y todo personal que llega. Además, el uso de tapabocas, lavado de manos y aplicación de alcohol serán obligatorios para todos. Son nuevos hábitos que debemos incluir dentro de nuestro protocolo sanitario de vida por el momento. Personas con temperatura mayor a 37,4 no serán admitidas en los entrenamientos. Si tenemos un inicio de una pretemporada, habiendo dicho todo lo que dije, existe una primera fase que lo llamamos fase de adaptación y conocimiento, porque volvemos a juntarnos para volver a la primera intención de entrenamiento. Esta fase es muy importante, que ustedes tengan grupos de 4, 5 o 6, y también es muy importante que no junten los grupos de delanteros con delanteros, defensores con defensores o arqueros o mediocampistas, porque eso podría conllevar en esta primera fase algunos problemas. La siguiente. También tener en cuenta que si existen predios que son a veces bastante amplios, se pueden entrenar en un mismo horario con los grupos bien separados. Ellos no se juntan unos con otros en ningún momento y van al entrenamiento y regresan en forma personal. La siguiente. La segunda y tercera fase es la fase de entrenamiento en grupos mayores. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo vamos con la parte del contagio o no contagio? Por lo tanto, sabemos seguimiento clínico del médico de equipo y los controles del COVID cada semana, que va a minimizar los riesgos de contagio. Estos son los grupos de entrenamiento que pueden ir ya de 10 a 12 personas, y vamos cada vez más en grupos seguros para seguir con nuestra etapa de preparación. Esta fase de entrenamiento en grupos mayores es una fase sumamente importante, donde ya se puede trabajar de acuerdo a la actividad física o la actividad técnica del entrenador, con el balón y con diferentes tipos de actividades atléticas. La siguiente. Llegamos a la cuarta semana. La cuarta semana es fundamental porque ya es la fase previa a la competición. Nosotros ya se junta todo el plantel completo, siguiendo estrictamente los protocolos sanitarios y las medidas higiénicas, y ya se entra en la fase de la intensificación con respecto al campo de juego, a la parte de fútbol, y este es el momento más importante, pues ya volvimos todos juntos. Entonces, respetar muy importante el protocolo médico y tener responsabilidades con respecto a esto. La siguiente. El retorno a la competencia, respeto y compromiso, incluir nuevos hábitos de salud para nuestra vida, tienen que decirle a sus atletas y al entorno. Traslado, previa evaluación médica de todo el plantel, desinfección de vehículos, recomendación de utilizar solo los asientos con ventanilla, dejando el asiento del corredor libre para respetar el distanciamiento. En los hoteles, desinfección de habitación y uso de mascarilla obligatorio, que realmente lo están haciendo ahora sí.
recomendaciones, habitaciones single para toda la delegación en lo posible, todas en el mismo piso, evitar las comidas buffet por lo que puede venir de afuera, y los vuelos solicitar embarque aislado o prioridad de embarque, que es muy importante. Esto tuvimos con la parte de competiciones, el concepto. El inicio de la competencia. Nosotros hicimos un seguimiento, como ustedes verán, fase por fase, y estamos seguros, más que seguros, de que nuestros atletas no tienen ninguna posibilidad de tener el COVID-19, y es el inicio de la competencia lo más importante, que ellos se sientan seguros y plenamente que están sanos. La siguiente. Iniciar, esto es muy importante, inicio de la competencia, previa a la competencia, se juega con el partido el día viernes, se trata de hacer una concentración, es la primera concentración que uno hace previo al primer partido, porque ya tenemos nuestro rebaño todo aislado, entonces vamos a un lugar seguro, como todos lo tienen, con las medidas sanitarias, y hacemos la semana previa para convivir entre nosotros para el inicio del primer partido. La siguiente. Durante el juego existen reglas que ya se ha comunicado el Departamento de Competiciones a través de Fred Nantes: desinfección de vestuario 3 horas antes del inicio, cumplimiento del protocolo de operación, no escupir ni sudar la nariz antes, durante y después del partido en el área de competición, campo de juego, banco reserva, no besar el balón, no celebrar goles en grupos, no intercambiar o regalar camisetas o indumentaria entre equipos. Y usted se preguntará, quizás en este caso sea difícil evitar que uno se abrace con otro, pero hay que dejar también una imagen del fair play en el sentido sanitario de qué estamos haciendo. Durante el juego será obligatorio el control de temperatura antes del partido, uso de botellas individuales de agua o bebidas isotónicas, lo que ustedes recomiendan como entrenadores, uso de mascarilla por parte de jugadores y oficiales en zonas públicas o de competición. Los entrenadores estarán exentos del punto anterior para dar indicaciones en el área técnica, excluyendo el banco reserva. Los flash, interview, conferencia de prensa únicamente con mascarilla. Finalmente, quiero decir que también existe un párrafo que es el control del antidopaje, que es un párrafo que también a ustedes le incumbe como entrenadores y preparadores físicos. Va a haber protocolos de desinfección y bioseguridad en el momento que nosotros indiquemos un control. Los oficiales cumplirán un protocolo de nuevas normas técnicas durante la recolección de muestras exclusivamente de orina, disminución de personas en estación, habilitación de sala de espera auxiliar obligatoria y distanciamiento social. Yo creo que con la última diapositiva que viene, la siguiente, hay que perder el miedo, y ustedes son líderes locales en sus países, y ustedes tienen que inculcar eso de que la situación es grave, pero debe ser positivo, y con las medidas sanitarias, respetar la situación pandémica, seguir con las evaluaciones médicas y físicas continuas, realizar una buena preparación física y psicológica del jugador y respetar los protocolos que se establezcan por la Conmebol en su competencia, se puede llegar a un inicio sin ningún tipo de complicaciones. Gonzalo, muchas gracias. Bom, boa noite a todos. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer o convite do desenvolvimento da Conmebol. Vou falar em português, que eu acho que é mais compreensível que o meu espanhol. Então, peço desculpas pela ausência do espanhol na fala. Bom, gostaria de trazer algumas informações. Primeiramente, depois de seguir todo esse protocolo médico, eu vou tentar falar um pouco a seguir da preparação física, que a gente pode pensar no retorno. Mas antes disso, eu trouxe um slide que eu achei interessante, que a Associação de Futebolistas Brasileiros fez uma pesquisa com a opinião dos atletas quanto a retorno ao futebol. Essa opinião ainda é dividida. Alguns atletas, essa pesquisa foi feita semana passada, alguns atletas contra, outros a favor. E isso na Série A do Campeonato Brasileiro. Já na Série D isso muda um pouco, a maioria é a favor, obviamente, por questões econômicas. Entretanto, se formos avaliar, 70% dos atletas acreditam em seus clubes quanto à estratégia de prevenção à contaminação contra o coronavírus. Então, esse é um fator importante, a própria questão psicológica dos atletas no retorno ao esporte.
Se a gente for pensar no retorno aos treinamentos e às competições especificamente, a gente pode tentar tirar alguns insights da Alemanha, que teve aproximadamente 4 semanas de paralisação e seguido de 40 dias, aproximadamente 6 semanas para retorno aos jogos. E foi muito divulgado na imprensa que ocorreram muitas lesões nos atletas. Aí está uma notícia afirmando que houveram 8 lesões somente na primeira rodada. Entretanto, quando investigamos mais a fundo esses valores, nós observamos que desses 8 atletas, 5, posteriormente, mais a fundo, 6 atletas, iniciaram a segunda rodada do campeonato e jogaram acima de 70 minutos. Então, não necessariamente foi esse número exacerbado de lesões. Se considerarmos aí aproximadamente 3 lesões nesse campeonato, na primeira rodada, e fizermos uma prospecção do número de lesões a cada 1000 horas, que é utilizado na literatura, para número de lesões no esporte, nós vamos identificar um número aproximadamente de menos de 15 lesões. O que está dentro da literatura, dentro do que ocorre no campeonato alemão, podemos aí observar que é em torno de 15 a 20 lesões a cada 1000 horas de prática nesse campeonato. Então, não são dados aí que podem ser tão alarmantes de início. Guilherme, só um momento, só para hacer um resumo. Então, se me quedou bem, la prensa ha anunciado que 8 jugadores se lesionaron, pero en verdad, de los 8, 5 volvieron a jugar en la segunda ronda. O sea, al final solo 3 se quedaron lesionados, ¿verdad? Sí, ¿Es eso? Perfecto. Na verdade, 6 jogadores jogaram a segunda prensa. 6. De 8, 6 jugaron, o sea, solo 2 lesiones, o que está totalmente dentro de un cuadro normal, de una competencia de alto nivel, ¿no? Totalmente normal, né? Sim, sim. Isso a partir da literatura científica, é o que ocorre no campeonato alemão. Essa média de lesões é entre 15 a 20 lesões a cada 1000 horas de jogo de futebol. Então, nós vamos entender melhor a partir do momento que tiverem mais rodadas no campeonato. Perfeito. Podemos seguir. Seguimos. Além disso, na Bundesliga, os clubes utilizaram um percentual elevado de substituições na primeira, segunda e terceira rodada, aí proposto pela FIFA com um número de 5 substituições. Nós podemos ver aí na primeira 87%, na segunda, na verdade, foi 85%, 83%, e na terceira rodada 81% de substituições aí na Bundesliga, mostrando que pode ser uma estratégia efetiva para a redução da exposição à carga de jogos. Próximo, por favor. Perfeito. A gente sabe que a situação aqui no Brasil e na América do Sul é um pouco diferente. No Brasil, a partir do momento que a CBF anunciou o término das competições no dia 15 de março, os primeiros clubes a retornar da região sul do país retornaram com aproximadamente 7 semanas. E alguns outros ainda nem retornaram, já tem 11 semanas sem treinamento. E é uma situação complexa, já tem alguns estudos na literatura propondo algumas estratégias para minimizar esse efeito aí tão longo sem treinamento. Próxima. E somente um exemplo desses estudos, pode seguir. É um consenso nesses estudos que o treinamento em casa parece atenuar essas perdas físicas que o atleta pode ter no período nós podemos estimar, né, que possa ter no período da quarentena. Aí eu trago um estudo de 5 semanas em que os atletas mantiveram a massa corporal magra e um estudo de 6 semanas em que foi proposto um treinamento intervalado de alta intensidade no período de férias desses atletas, e eles também conseguiram atenuar os déficits de consumo, a perda de capacidade aeróbica máxima desses atletas. E aí imagens abaixo de um clube na Inglaterra e outro no Brasil que vem realizando esse tipo de treinamento como estratégia para atenuação da perda de massa muscular. E isso pode ser efetivo uma vez que os atletas não estão realizando os jogos, ou seja, não tem um efeito concorrente no aspecto de manutenção da massa muscular. Próximo, por favor. Pode passar.
Nessa situação de pandemia, nós sabemos que os atletas, na maioria das vezes, não têm a possibilidade de realizar treinamentos específicos, principalmente por restrições de espaço, muitas das vezes, não podendo realizar aí sprints de alta velocidade, com alta distância, e nem, consequentemente, desacelerações bruscas, ações que demandam mais a musculatura posterior de coxa, a que comete a maioria das lesões no futebol. Além disso, os trabalhos em casa, na maioria das vezes, apresentam alta previsibilidade e, à medida que vão retornar para os clubes, é importante adicionar a complexidade e imprevisibilidade de forma progressiva, já que a gente sabe que as situações imprevistas, os atletas vão realizar contrações musculares com ângulos articulares alterados, e isso pode aumentar a demanda muscular de forma abrupta. Além disso, lembrando que em casa os atletas realizam atividade com um tipo de calçado e um tipo de solado, e a alteração para o campo com as chuteiras, que apresentam uma entressola mais rígida, pode alterar o braço, o torque gerado principalmente na musculatura da panturrilha e as trações geradas na articulação do joelho. Um exemplo, ou um insight que nós podemos ter, pode ser visto aí no estudo da NFL, em que houve uma paralisação de 8 semanas e no retorno houveram muitas lesões de panturrilha nesses atletas. Pode passar, Guilherme, só para hacer por un momento, por favor, solo para hacer un breve resumen, incluso porque sobre este tema de entrenamiento remoto, vamos a hablar después con profe Damián de Boca Juniors, que va a compartir con nosotros sus experiencias, pero solo para un resumen de esta diapositiva que nos habla Guilherme, que es la dificultad de reproducir, ¿sí? De simular la especificidad del entrenamiento cuando los jugadores están en casa, ¿no? O sea, no es posible hacer los sprints de una distancia más larga, el tema de cambio de dirección, de la previsibilidad del entrenamiento en casa, que no es posible hacer, hay una limitación, es posible un poco tal vez de creatividad, pero es un trabajo limitado. El tema de que los jugadores en casa, la gran mayoría está jugando con zapatillas normales y no con zapatillas de juego, de competición, y tema también que no están jugando césped, muchas veces están entrenando en casa los que no tienen una área externa y una superficie más dura, o sea, estas son las limitaciones, cómo simular la especificidad. Estoy cierto que entre vosotros todos, que son nuestros expertos ahí, vamos a tener muchas sugerencias de cómo adaptar, de cómo crear alternativas para minimizar este tema de especificidad, ¿ok? Seguimos, Guilherme, por favor. Sim. Próximo slide, por favor. Então, algumas sugestões que são básicas, né, que já foram faladas, as avaliações dos atletas no início aí do retorno aos treinos, na expectativa que vão treinar em pequenos grupos, nós podemos, então, dividir esse grupo, além das questões das posições, que não é interessante que sejam as mesmas, mas possam ser divididos a partir das capacidades físicas também. E também a partir do histórico aí que está associado com as lesões musculares, para que o treinamento seja cada vez mais direcionado e específico para esses atletas. Próximo. Solo un momento, Gui, solo para también hacer un resumen, para envolver. El doctor Osvaldo habló mucho del tema de evaluación y Guillermo ahí sigue con la misma idea de hacer la individualización, de hacer la división del grupo por edad, también por el histórico de lesiones recientes, pero también del histórico de lesiones uno tiene en la misma región, por ejemplo, un mismo muslo. Claro, un tratamiento diferenciado para los jugadores que ya tuvieron la lesión de LCA, de rodilla, y también el caso de la panturrilha, y algunas de las sugerencias de los cuestionarios de percepción subjetiva, claro, de antropología, el yo-yo, que vamos a hablar también, profe Márcio y profe Mario, que hicieron en Grêmio y Flamengo, y el tema de RSA, sí, de Repeated Sprints, que es de los sprints repetidos ahí. Ahí está, gracias. Seguimos, Guilherme. Próximo, por favor. Nesse início do treinamento, é importante evitarmos, aí já vem bem descrito na literatura, picos de carga de treino.
principalmente picos de carga de velocidade, já que isso tem uma associação com alto dano muscular e possíveis lesões da musculatura posterior de coxa, principalmente. E também temos que lembrar que, apesar da exposição à alta velocidade ser perigosa, mas tem que ser feita de forma progressiva, ela deve, de fato, ser feita, uma vez que o exercício de alta velocidade, o sprint, é aquele que mais ativa a musculatura posterior de coxa. E se a gente for pensar em questões de treinamento, é aquele que mais treina a musculatura posterior de coxa. Já tem alguns estudos mostrando que aumenta muito a atividade eletromiográfica da musculatura posterior e também com a exposição crônica a situações de sprint, o atleta pode aumentar o comprimento do fascículo muscular e isso tem uma associação com a proteção dessa musculatura. Próximo, perfecto, el tema ahí es de los cuidados, ¿no? Del tema, no sé cuál es, por cierto, en español, de la parte posterior de la pierna, los cuidados con los muslos ahí, y donde tenemos que hacer una progresión, claro, y algunos estudios científicos que nos pone ahí Guilherme, para una progresión de exposición del jugador a los sprints repetidos, ¿sí? Y, claro, una sugerencia también, Guilherme, es que después hacemos disponible todos los artículos que están ahí. Hay otros, Juan, Fran también está ahí, Pierre, todos nos pasaron muchos artículos interesantes y vamos a poner todos juntos y compartir en una carpeta para todos los que están acá con nosotros, nuestros invitados, pero también los que están a ver nosotros por Facebook, y por las medias sociales de Conmebol. Ok? Gracias, Guilherme. Seguimos. Outro aspecto importante é o monitoramento da carga de treino para o constante ajuste dessa carga através aí dos métodos possíveis, como monitoramento por GPS, as escalas perceptivas, frequência cardíaca de recuperação, avaliações sanguíneas e a constante comunicação de todos esses dados com todos os membros da equipe para que possa ser feito o ajuste da carga da melhor forma possível e que essa carga possa ser progressiva durante esse início do treinamento. Além disso, o monitoramento aí do gasto energético desses atletas, o ajuste com o nutricionista. Próximo. Perfeito. Eu penso que as imagens aí também podemos seguir. Se formos pensar em um tempo hábil de retorno à competição, nós podemos, às vezes, tirar alguns insights de estudos que envolvem lesões musculares e quanto tempo a gente teria para esse retorno após as lesões. Isso pode ser algo que a gente pode discutir a posteriori, mas nesse retorno nós temos que lembrar que o futebol é um esporte autorregulado. Caso não tenhamos o tempo ideal de retorno, é esperado uma possível redução na intensidade de jogo. A gente também tem uma situação nova, que é os jogos sem torcida. Pode ter um efeito psicológico nos atletas e, consequentemente, na intensidade de jogo. A comunicação do treinador com o atleta pode ser feita, talvez, de forma mais efetiva, justamente pelo fato de não termos torcida. E algo que temos que ter em mente e considerar bem é a questão do calendário congestionado, que é algo já bem descrito na literatura, que a ocorrência de jogos consecutivos sem o devido intervalo de recuperação dos atletas pode aumentar exponencialmente o número de lesões nesses atletas. E pensando que talvez tenhamos isso devido ao número de jogos que foram perdidos nas competições, isso é um fator que tem que ser considerado na elaboração dos calendários. E um fator importante é o trabalho conjunto de toda a comissão, de todos os setores, uma vez que nós sabemos que é uma situação complexa, aí envolvendo questões psicológicas, nutricionais, médicas, físicas e posteriormente técnico-táticas para o retorno aí das competições. Perfeito, Gui. Eu penso que está muito claro também, mas só para fazer um resumo, o tema de que o futebol é autorregulado, ou seja, os jogadores podem controlar de alguma maneira a exposição à carga durante o jogo. O tema de jogar sem os hinchas, que puede ser menos qué efecto vaya a tener en el jugador, que puede tal vez bajar un poco la intensidad o no. Y el tema de la comunicación del entrenador y del preparador físico, ¿no? Desde afuera, sin los hinchas, se puede comunicar un poco mejor y tal vez ahí ayudar a los jugadores a controlar la intensidad y a controlar el trabajo que están haciendo en la cancha.
Ese es un tema que nos habló también Fred y Hugo también, que es el tema de tener un cuidado especial con el calendario ocupado, y hay que tener una visión sistémica acá, que claro, la industria del fútbol tiene que seguir, tenemos que hacer los juegos, pero al mismo tiempo controlar la exposición a competición y el tema de recuperación, que también va a hablar un poco para nosotros Fran. Y claro, un tema que va a hablar Javier, que es la importancia del trabajo interdisciplinario de todos los miembros del cuerpo técnico, nutrición, psicología, fisiología, preparación física, análisis de desempeño, todos los profesionales juntos, claro, la medicina, la fisioterapia, todos los profesionales juntos, trabajando en pro, trabajando para mantener la salud y el bienestar y la capacidad de competencia del jugador. Gracias, Gui. Seguimos. Bom, era isto que eu queria trazer para todos. Agradeço a oportunidade e estou aberto às discussões. Con ustedes de cómo hacer una pretemporada, habiendo preparadores físicos de tanta experiencia, pero haciendo una revisión, nosotros sabemos perfectamente que cuando ordenamos una pretemporada empezamos con los estudios médicos, el laboratorio, los metabólicos, electrocardiogramas, psicólogos, nutricionales y antropométricos. Después los profes hacen las evaluaciones físicas, nos sentamos, hablamos cómo vamos a llevar la intensidad del entrenamiento, vemos cómo vamos a hacer el trabajo preventivo y de propiosección, vemos aquellos que necesitan mayor intensificación en el trabajo de fortalecimiento muscular, y nos sentamos con el técnico para tratar de amalgamar todas estas situaciones y hacer el entrenamiento técnico-táctico junto con el físico para poder llevar a buen puerto el inicio del torneo. También tenemos en cuenta los periodos de estiramiento, la calma después del entrenamiento, por eso que los concentramos, nos llevamos a un lugar cerrado, tratemos que están fuera la menor cantidad de dirigentes posible, echamos a los representantes para que no nos confundan a los jugadores, y, por supuesto, el invisible, que es la recuperación y la alimentación. Pero aquí que tenemos un problema. Nuestros jugadores ahora no van a venir de unas vacaciones y no van a venir de una lesión de ligamento cruzado anterior que los puede tener 6 meses fuera de una cancha. Ahora venimos de un confinamiento. Cuando uno busca qué quiere decir el confinamiento, fíjense en ustedes que hay un diccionario que habla y dice desterrar, obligar que una persona viva en un lugar determinado. Fíjense en ustedes que hablan de desterrar a una persona a vivir en un lugar determinado. Las implicancias que tiene en la cabeza el jugador son increíbles. Por favor, el siguiente diapositivo. El siguiente. Entonces, la siguiente, por favor. Entonces, estamos ante una encrucijada. Estamos en una situación excepcional y única. Y nos preguntamos, ¿qué hacemos? Porque ahora viene la pregunta. ¿Qué hacemos? Entonces decimos, nos quedan 2 caminos. O hacemos el camino de la más fácil, hacemos la pretemporada, nos alineamos, hacemos todos los puntos que acabo de decir, que a muchos profes les gustan otras cosas, que más que por otras, o nos ponemos a pensar qué es lo que podemos hacer ante lo que nos presentó la vida, que es este bendito COVID o este bendito coronavirus. Entonces, yo creo, me puse a pensar un poco, no es mi fuerte el pensar, pero me puse a pensar un poco, y yo creo que acá el problema más grande que estamos teniendo es el circuito neuromuscular que está alterado. Nosotros tenemos una alteración del circuito neuromuscular. La siguiente. El siguiente diapositivo. Muy bien. ¿Qué quiere decir que tenemos alterado el circuito neuromuscular? El cerebro está intervenido. El cerebro del deportista y el cerebro de toda la sociedad en conjunto está intervenido. ¿Qué quiere decir que está intervenido? Está intervenido porque el jugador está en su casa. Todos sabemos que a los jugadores no les gusta estar mucho en su casa. Les gusta salir, les gusta ir a entrenar, quedarse con sus amigos en el entrenamiento. Está preocupado por el contagio. No solamente preocupado por su contagio, sino que está preocupado cuando vaya a entrenar, volver a su casa y llevar el coronavirus a su casa, porque yo me vengo peleando con todo el mundo. Es muy difícil
contagiarse el coronavirus o el COVID jugando al fútbol. Lo que sí es posible, que entra al vestuario, pero jugando al fútbol yo diría que es casi imposible que se contagien. Después, también en nuestro país y en muchos países de Sudamérica se terminaron los torneos, es una época que los contratos empiezan a terminar, es una época donde ya quieren arreglar para el año próximo, pero en realidad hace 3 meses que no juegan, Hay toda una industria del fútbol que la está sufriendo y eso interviene en la cabeza del jugador de fútbol. Y a su vez, nunca estuvieron 3 meses sin jugar, no sea por una lesión o por un problema contractual. Desde que tienen 7, 8, 9, 10 años, ellos están jugando de alguna forma. Y ahora llevan entre 3 y van a llegar hasta en 4 meses sin jugar al fútbol, y no es por una lesión ni es por un problema contractual. Y a su vez se le agrega un hecho también muy importante. Todos sabemos que el fútbol sudamericano a los jugadores los motiva a la gente, a los verdaderos jugadores. Hay algunos jugadores que la gente los apabulla, pero el 99% lo que nos diferencia a los jugadores sudamericanos del resto del mundo es justamente que la gente y el gritorío los estimula. Entonces, ¿por qué yo le doy tanta importancia a esto? Porque yo creo que el cerebro es el centro regulador de todos los procesos mentales, motores y sensitivos. La siguiente, por favor. ¿Qué quiere decir esto? El siguiente diapositivo. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tenemos un cortocircuito a nivel cerebral, también tenemos cuestiones físicas que tenemos que tenerlas en cuenta. ¿Por qué? Porque yo escucho perfectamente que se puede entrenar en las casas, hay muchos equipos que entrenan en su casa, pero en el fútbol argentino, realmente aquellos equipos que pueden entrenar a los jugadores en su casa y tener las cuestiones medianamente organizadas, deben ser como mucho 7, 8 equipos, a diferencia de los otros 17 y 18 equipos que le es muy difícil. ¿Por qué? Porque no todos tienen la posibilidad de tener los instrumentos necesarios para entrenar en su casa. ¿Qué sucede? Algunos tuvieron una cuestión física aceptable, algunos se organizaron mejor para trabajar muscularmente, otros que tienen una buena cinta, capaz que tienen una composición aeróbica mejor, en detrimento de otros. ¿Por qué? Porque es muy difícil a través de un Zoom o es muy difícil a través de un elemento tecnológico amalgamar el trabajo de todos los jugadores, por lo que acabamos de decir. Entonces los jugadores, en cierta forma, todos responden de distinta forma. Algunos aumentan de peso, otros, como ustedes saben bien, que vienen de la pretemporada, bajan de peso, y si se ponen nerviosos y tienen problemas, bajan a su vez más de pesos, y eso lleva a alteraciones antropométricas que cuando los vamos a recibir, a lo mejor algunos tienen una contextura adiposa que no es la correcta, o tal vez tienen algún grupo muscular que lo hayan trabajado más que en otras situaciones. Si a eso le agregamos que el entrenamiento en casa no le permite al jugador hacer un entrenamiento, sprintear, cambiar de dirección y sprintar, acelerar, desacelerar, eso lleva a que tengan una movilidad alterada. Y yo creo que muy alterada la tienen. Entonces, si a esto a su vez le agregamos que hace 4 meses que no se ponen un botín y le agregamos el problema de la cancha, porque también van a tener que volver a entrenar sobre el pasto, todo esto trae aparejado un montón de problemas. Por eso es que yo quiero enfocar esto en una alteración cerebromuscular. ¿Por qué? Porque nosotros, la siguiente, por favor, porque nosotros ahora nos planteamos, ¿y qué hacemos? Es muy difícil decir qué hacemos, porque los sudamericanos, si bien tenemos muchísima experiencia, nos es difícil investigar. Nos es muy difícil investigar por un montón de situaciones. Nos es difícil investigar ¿por qué? Porque no tenemos los medios, porque económicamente nos es difícil, porque nadie a nivel sudamericano, los médicos no viven solamente del fútbol. Todo eso hace que nosotros a nivel mundial no tengamos una bibliografía que nos diga qué hacemos con los jugadores cuando vienen después de un confinamiento. Es lo mismo que hacemos con los jugadores cuando vienen de una guerra, no lo tenemos. Entonces, tenemos que ponernos a pensar, ¿y ahora de qué nos disfrazamos? ¿Cómo hacemos esto? Entonces, teniendo en cuenta todo lo anterior,
agregando lo que yo modestamente pienso de esa alteración cerebromuscular, nos encontramos con un gran problema. Recibimos a los jugadores. Bueno, yo creo que lo primero que los preparadores físicos tienen que tener y los médicos, segundo, tienen que tener, porque la paciencia la tenemos que transmitir desde la cabeza. En este caso, el problema más serio lo van a tener los preparadores físicos. ¿Por qué digo los problemas más serios? Porque cuando tengamos la desgracia de que un jugador se lesione, las miradas van a ir al preparador físico. Y nosotros tenemos que trabajar para los preparadores físicos en esta forma para llegar a buen puerto. No quiere decir esto, yo estoy escuchando que aumentaron las lesiones. Yo no creo que hayan aumentado las lesiones en la Bundesliga, realmente no lo creo. Yo creo que están dentro de los porcentajes normales. Lo que sí que nosotros tenemos que seguir dentro de esos parámetros normales. Y cómo modestamente es lo que yo le puedo aportar a los preparadores físicos, más allá de mi experiencia en el fútbol y mi inexperiencia en prevenir lesiones después de un confinamiento. La siguiente, por favor. Yo creo que tenemos que tener mucha paciencia, porque todos sabemos que menos de 6 semanas no los vamos a poder tener a los jugadores en condiciones. Ni hablar de los jugadores de los equipos que no pudieron hacer un entrenamiento en casa medianamente normal. Y no la vamos a tener las 6 semanas. ¿Por qué no la vamos a tener las 6 semanas? Porque cuando en los países bajen la bandera que se puede iniciar la actividad deportiva, los dirigentes, los jugadores, el periodismo y los familiares de los jugadores van a querer que arranquen a jugar a la segunda semana. Entonces, tenemos que tener paciencia para pelearnos con todos los que nos tengamos que pelear para decirles, en menos de 6 semanas no van a estar en condiciones de jugar al fútbol. Tenemos que tener paciencia con los estudios médicos. ¿Por qué tenemos que tener paciencia con los estudios médicos? Porque nosotros cuando hacemos los estudios médicos que vienen, quiero hablar rápido porque si no, no me va a alcanzar los 5 minutos que me dieron. Igual ya creo que los pasé los 5 minutos, pero bueno, después cualquier cosa, si alguno tiene una pregunta, la puedo contestar. Tenemos que tener paciencia con los estudios médicos. ¿Por qué tenemos que tener paciencia con los estudios médicos? Porque cuando nosotros hacemos los estudios médicos en una pretemporada, los hacemos más que nada por una cuestión legal, porque sabemos perfectamente que nos vamos a encontrar con jugadores sanos, que nos vamos a encontrar con jugadores que no van a tener alteraciones en su electrocardiograma, en su parte respiratoria, enzimático, pero ahora, después de 4 meses, podamos tener problemas enzimáticos. Por eso que es importante el laboratorio y el tema metabólico estudiarlo. Y ni hablar de la parte respiratoria, porque sabemos nosotros perfectamente que el COVID lo que va a alterar fundamentalmente en la gente joven es la parte respiratoria, porque interviene en el endotelio de los pequeños vasos. Y también hay que tener en cuenta las cuestiones externas. Las cuestiones externas al jugador. Se va a tener que poner el botín después de 4 meses. Va a tener que entrar a un vestuario con los miedos normales. No va a poder arrancar el entrenamiento con todo su equipo. Probablemente con los mejores, con los amigos del equipo con el cual hace la parte aeróbica, va y viene de la casa, no lo va a poder hacer. Entonces, todos estos problemas que nosotros estamos teniendo en este momento es producto de este bendito COVID. Por eso les digo, ármense de mucha paciencia, les deseo la mayor suerte del mundo y espero que en 5 minutos hayan podido entender lo que le quise transmitir. Igual, de todos modos, estoy abierto para todas las preguntas que ustedes quieran convenientes. Pero bueno, sobre todo a lo que venía, ¿no? Todos hablan de las prisas, las prisas, las prisas. Yo le quiero decir al señor Donato que paciencia es la madre de la ciencia. Es un refrán que utilizamos bastante en España. Y si queremos aplicar la ciencia, hay que tener paciencia, cosa que los que están interesados en el tema económico no la tienen. Eso ya lo sabemos todos de antemano. Pero sí que está claro que, doctor Osvaldo, tenemos bastante con 4 semanas para incorporarnos después de 11 semanas, 11, 12 semanas que llevamos ya. Cuando esa cifra me asusta un poco, ¿no? Cogiendo los datos de Guilherme, de lo que pasó en la NFL, con esas 12 roturas de tendón de Aquiles, con las 10 primeras fueron en los 12 primeros días. Y tenemos bastante con esas 4. Yo considero que nos tenemos que ir de 6 a 7. Es mi consideración cuando estamos hablando de 11, 12 semanas de parón. Y luego, si queréis, podemos comparar también, ¿no? Porque yo creo que también hay diferencias de lo que es una pretemporada normal a lo que viene a ser esta
este parón, ¿no? Este periodo de off-season. Las lesiones van a aparecer, mesmo que todos nosotros respetamos y compartir la información. La información es mucho preciosa ahora, en este momento. Y por eso que los médicos, preparadores físicos, fisiológicos, fisioterapeutas tienen que estar juntos, reunir, compartir información para que esa información sea pasada al entrenador de una forma simple y clara. No se puede en una semana, 10 días, 2 semanas, se compensar o que no ha se feito en 3 meses. O que se pasó, o tiempo parado, nós temos que pensar de ahora en diante. O que no se fez atrás, no se va a compensar ahora. Por eso, mucha calma, información es importante y lo respeto a las individualidades biológicas. Desde construir un equipo interdisciplinario a construir también un jugador, necesitamos toda, digamos, la integración de esas áreas. Así como lo dijo el doctor, en todos los equipos donde hemos podido estar, siempre hemos tenido psicólogo, nutricionista, analista de rendimiento y obviamente hemos armado equipo tanto con los fisioterapeutas como con el doctor. Nuestro aporte como profesionales del área física, junto con los médicos, poder establecer un pequeño protocolo en los siguientes días como sugerencia para nosotros poder intentar contribuir con el erradicar las posibles lesiones desde el entrenamiento preventivo que se puedan dar al inicio del desarrollo de todos y cada uno de los entrenamientos a través de las diferentes fases con relación a los protocolos que ha mencionado el doctor Pancracio y el doctor Donato, y unirme al criterio de que en vez de necesitar 4 semanas, necesitaríamos alrededor de 6 o 7 semanas para poder desarrollar los acondicionamientos fisiológicos de base y tener jugadores mejor preparados y en un mejor nivel y reducir el riesgo de lesiones con el inicio de la competencia y el inicio de la actividad directamente para cuando lo programen todas y cada una de las ligas en Sudamérica. Pasando por trabajos de movilidad, trabajos de flexibilidad dinámica, trabajos de fuerza en las diferentes formas que a cada uno de ustedes seguramente se les ocurrió, y tratando de hacer en función de una división que nosotros hicimos desde la segunda semana en aquellos en el grupo que tenían espacio para entrenar y aquellos que no tenían, trabajo más específico y tratar de empezar a utilizar con aquellos que tenían más espacio, trabajo donde podamos trabajar los frenos, los arranques y cosas más similares al deporte, más allá de que en estas circunstancias es muy difícil perder lo más importante, que es el principio de especificidad, que no lo estamos pudiendo tener. Y con aquellos que tienen menos espacio, tratar de adaptar el trabajo también, y desde lo metabólico, desde lo neuromuscular, ya sea en bicicleta o a través de trabajo de fuerza, también tratar de utilizar aquellos sistemas que nosotros consideramos que son los más importantes para... Desde o início aí da palestra do Dr. Oswaldo, inclusive, o Grêmio seguiu todos os protocolos que ele colocou, foram seguidos pelo Grêmio, todos, em termos de segurança, em termos de testagem, em termos de organização do CT, para poder voltarmos todos a treinar. Todos foram avaliados. Vamos lá, Marcos, só para vamos resumir aqui, então, rapidinho, que acho que vai se render. O sea, o Grêmio começou a treinar no 6 de maio y siguió a todos los protocolos que nos habló Dr. Oswaldo y Donato, ¿ok? De seguridad, de testaje, todo ahí, de pruebas y todo más. Vai lá, Márcio. Então, no primeiro dia de treinamento, né, todos foram testados. Os que houveram resultado positivo foram afastados, no caso, só foi um jogador, e funcionários. E agora nós já estamos acabando a 4ª semana de treinamento. Já foram 3 completas e estamos agora na sexta-feira, viernes, acaba a 4ª semana de treinamento. E nessas
É uma posição importante. Nos testes, um jogador atestado positivo e um staff. E eles estão começando a quarta semana agora de treinamento. Onde trabalhamos membros inferiores e membros superiores. Depois teríamos sempre um circuito só com incidência para membros inferiores, para trabalhar pernas. E depois teríamos um circuito só com incidência para membros superiores, para trabalhar braços. Portanto, havia sempre uma forma muito organizada e, de certa forma, fosse ao encontro de todos os integrantes das capacidades motoras dos nossos atletas de uma forma individualizada. Porque lá está, o mais importante, eu penso que neste momento, a maior dor de cabeça é para os treinadores de futebol e penso que não é para o seu preparo físico, embora nós não podemos descurar que cada vez mais a preparação física depende do condicionamento tático-técnico e não é o contrário. Portanto, a condição física depende do condicionamento tático-técnico, porque cada vez mais se trabalha com bola, cada vez mais as formas de jogo, os exercícios em si, têm uma componente muito forte tático-técnico, mas ao mesmo tempo a componente física está presente. E, portanto, essa é uma das formas de trabalhar do meu treinador. E quanto, depois, para além disso, teríamos sempre também 2, 3 sessões muito específicas em termos de prevenção ligada aos atletas, onde nós trabalhávamos também, imagina, havia uma sessão só para trabalhar glúteos, entendeu? Portanto, era uma forma de um complemento para quando trabalhamos muito bem o membro inferior, ou seja, quando estamos a trabalhar a panturrilha, quando estamos a trabalhar o quadricípio, quando estamos a trabalhar os isquiotibiais, é importante também haver um complemento da outra parte, sobretudo os glúteos, é algo que também é importante no mecanismo do movimento do jogador no futebol, e portanto, Solo una cosa que comentamos por cosas que he leído, es imprescindible como mínimo un 50% del tiempo de confinamiento. Aquí en Ecuador hemos estado 12 semanas parados, mínimo se me antoja 6 semanas, la mitad del tiempo. Y quería hacer una propuesta a Conmebol. Creo que se debería de repetir este foro, no sé en qué formato, y a lo mejor aprovechando una vez al año o cada 2 años y reunirnos todos los compañeros en un sitio, no sé si en el lugar donde se celebre la final de la Libertadores o antes de la celebración de la Copa América, pero sería bueno crear un foro donde nos reunamos, como digo, de forma periódica una vez al año y no sé, creando diferentes talleres con los médicos, con fisios, pues puestas a punto, talleres por bloques de prevención, de trabajos de fuerza, resistencia, porque yo creo que aparte de que seamos rivales en el campo, el compartir experiencias y el compartir conocimientos haría mucho más rico nuestro fútbol en Sudamérica. Considerablemente el sistema inmunológico desciende. Entonces nosotros tenemos 2 obligaciones. La primera obligación de tener a nuestra población con la salud orgánica la más adecuada posible y segundo, tener una salud deportiva. Si nosotros logramos como mínimo tener 6 semanas, hacer un proceso de lo general a lo específico, poder tener la precaución en el tiempo de utilizar el calzado adecuado, porque los jugadores hace mucho tiempo que no utilizan zapatos de fútbol y nosotros sabemos que la tensión que genera sobre la parte posterior y especialmente sobre los gemelos, la utilización de los zapatos es diferente al de las zapatillas donde tuvieron todo este periodo. Entonces tenemos que tener cuidado con esa implementación de las zapatillas a los botines o a los zapatos de fútbol. Entonces lo que sugiero que hagamos cosas bien concretas y que solicitemos como primera medida a todas las federaciones que le den 6 semanas entre el primer día de entrenamiento y el inicio de los torneos. Y para los preparadores físicos, que por lo menos las 2 primeras semanas sean más de periodo general que de periodo específico. Sí, yo como aportación era que si en este periodo de confinamiento se ha hecho y se ha elaborado un buen trabajo donde la parcela de carácter preventivo, la movilidad, la parte del entrenamiento estructural
la capacidad metabólica, las capacidades específicas, coordinativas y perceptivas han estado presentes en algún u otro momento o en una parte de esos entrenamientos, considero que esa fase de mantenimiento nos debería de dar un punto de partida un poquito por encima de alguna pretemporada donde el jugador pues tiene mucho más libertinaje, tiene más ocio, quizás peores hábitos a la hora de su descanso y demás, porque estos confinamientos obligan pues a buscar, digamos, una rutina, un hábito, una sensación positiva en el futbolista por sí mismo. El ocio no tiene tanto espacio. Por eso entiendo que en ese punto debemos de pues, aprovecharlo como un punto de partida más interesante. Lo que debe primar es la salud del deportista. Si nosotros lo enfocamos en ese contexto, definitivamente, lo decía hace un momento el profesor Bonillo, definitivamente la salud del deportista es lo que nosotros debemos conservar y debemos preservar en el tiempo. Alcanzarla progresivamente la vamos a tener que ir enfocando también sobre el periodo de la competencia. La puesta a punto deportiva, que nosotros de pronto la podemos a veces encontrar con los partidos amistosos, con los partidos de preparación, en este tipo de situación en la que estamos involucrados, no la vamos a tener. Crear esos escenarios posibles de competencia probablemente no se asemejen a la realidad con la que nos vayamos a encontrar. Creo que si queremos cuidar a los jugadores, no solo por las lesiones en los entrenamientos, sino mismo ustedes ven la Bundesliga, se dan cada patada y eso es timing, es que falta fútbol. Y entonces, insisto en que necesitamos más tiempo y hay que tratar de empezar ya, por lo menos a entrenar, para tratar de correr atrás de esos 2 meses o el tiempo que sea suficiente para lograr, digamos, algo que corresponde y que cuide a los jugadores, porque si no, aparte nos vamos a quedar sin jugadores a la mitad de los 5 primeros partidos. Ese es el otro problema. Decía Francisco, y creo que aplica para todos los países, este reinicio, este proceso de reentrenamiento, de readaptación, se dará por fases, por lo cual los entrenamientos tendrán características específicas, sobre todo desde lo general, desde lo analítico, y está muy limitado el tiempo a las características colectivas, al entrenamiento colectivo, y todos creo que coincidimos que sin duda ese será el escenario que todos necesitamos para poder tener a nuestros jugadores en las condiciones competitivas idóneas y que puedan minimizar el riesgo lesional. Yo creo que todos los campeonatos van a tener una alta densidad competitiva, partidos cada 72 horas, por lo cual ese proceso de reentrenamiento, de readaptación desde el punto de vista colectivo necesita un tiempo. Entonces yo no me aventuraría a dar un tiempo tan limitado de 3-4 semanas para volver a la competición, porque hay que cumplir ese proceso de bioseguridad, de entrenamientos individuales, de características más analíticas. Vamos a tener jugadores seguramente desde el punto de vista condicional muy bien preparados, pero desde el punto de vista específico del juego, eso todavía no lo sabremos. Creo que ahí es el gran desafío, ahí es donde tenemos que tener un consenso para saber e intentar poder ponernos de acuerdo en cuanto al tiempo de reentrenamiento desde el punto de vista colectivo, que nos permita asegurar las mejores condiciones para nuestros jugadores. Muchas gracias.